Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. El versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En griego bíblico, Jesús de pleres pneumatos hagiou, hypestepsen apo tu Jordano, kai egeto en to pneumati en te eremo. En el versículo 1 observamos dos palabras. La primera palabra con el código Strong 4134, pleres, es un adjetivo masculino singular nominativo. Significa lleno, en un estado de llenura del Espíritu Santo. La siguiente palabra con el código Strong 71, egeto. El verbo original es hago. Es un verbo indicativo, imperfecto, pasivo, tercera singular. Significa fue llevado, estaba siendo llevado por el Espíritu al desierto. Y en el versículo 3, el verbo con el código Strong 1510, ei, el verbo original es eimi. El verbo es un verbo indicativo presente activo, segunda singular. Significa realmente eres en forma activa. Y en el versículo 6, dos verbos podemos observar. El primero con el código Strong 2309, celo. Es un verbo subjuntivo presente posactiva primera singular. Significa si yo quiero continuamente en forma activa. El segundo con el código Strong 1325, didomi. Es un verbo indicativo presente activa primera singular. Significa yo realmente doy en forma activa. Y en el versículo 9 observamos un verbo con el código Strong 906, vale. El verbo original es vallo. Es un verbo imperativo auristo con voz activa, segunda singular. Significa échate una vez por todas en forma activa. En este pasaje bíblico habla sobre la tentación del diablo que ha recibido Jesús. Y en el comienzo aclara diciendo que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, estaba siendo llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto. Cualquier hermano, hijo de Dios, puede ser tentado como fue tentado Jesús. Lo que es importante en ese momento, si está lleno del Espíritu Santo, si se encuentra en un estado de llenura del Espíritu Santo o no. Porque de eso va a depender la victoria o derrota ante la tentación del diablo. Jesús venció las tentaciones porque estaba lleno del Espíritu Santo y estaba siendo llevado por el Espíritu Santo al lugar de tentación. ¿Por qué caemos y perdemos en las tentaciones, las batallas espirituales contra el diablo? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo y no fuimos llevados por el Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo mientras fue tentado durante 40 días. Ni un día mientras estaba tentado dejó de estar lleno del Espíritu Santo. Y Jesús al término de los 40 días estaba sin comer en aquellos días. En el versículo 2 dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. La primera tentación del diablo, el diablo atacó diciendo, entonces el diablo le dijo, en el versículo 3 dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En primer lugar, el diablo no estaba dudando de que Jesús es el Hijo de Dios, sino sabía muy bien de que Jesús es el Hijo de Dios y estaba lo afirmando porque donde dice si eres hijo de Dios, el verbo eres, el verbo en griego bíblico ei, no es un verbo modo subjuntivo de suposición, sino es modo indicativo de una acción real. No estaba suponiendo, sino que estaba afirmando realmente es el Hijo de Dios.
Y como sabía que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, que ha venido en forma humana, el diablo dijo tentándole que hiciera con esta piedra en pan. El diablo tocó el deseo, el instinto primario de ser humano, de comer, el deseo de la carne. Pero Jesús respondió según el escrito, en el versículo 4 dice, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Los hombres, los hijos de Dios, nosotros vivimos de la palabra de Dios, pero los hombres que no son hijos de Dios buscan y viven de pan. Y luego en el versículo 5 al 7 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Aquí el gran error del diablo. Él dijo que todos los reinos de la tierra, toda la potestad sobre ellos y la gloria de ellos, como que es de él, diciendo con el verbo querer, celo, a quien quiero, si yo quiero. Y el verbo dar, didomi, la doy yo, como siendo él sujeto en primera persona singular. Pero el único sujeto, el dueño de los reinos de la tierra, toda la potestad, la gloria es de Jesús, porque eres el creador. En Juan 1.3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El diablo atacó los deseos de los ojos. Primera Juan 2.16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero Jesús respondió según el escrito. En el versículo 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los hombres, los hijos de Dios, nosotros adoramos solo a nuestro único Dios, pero los hombres que no son hijos de Dios adoran la gloria de este mundo que les satisface a sus ojos. Y en el versículo 9 al 11 dice, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo le ordenó diciendo a Jesús, échate, vale, una vez por todas en forma activa a la orden de él de aquí abajo. Y en esta vez el diablo atacó mencionando el escrito, porque Jesús venía respondiendo según el escrito. Pero esta vez Jesús respondió con la palabra viva de Dios, el dicho de él. ¿Quién es él que se atreve a ordenar al Hijo de Dios? ¿Cómo puede tentar con la palabra de Dios al Hijo de Dios? El diablo atacó la vanagloria de la vida. Jesús respondió en el versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Los hombres, los hijos de Dios, nosotros confiamos en el único verdadero Dios y le damos solo la gloria a Él. Pero los hombres que no son hijos de Dios no confían en Él y buscan la vanagloria de la vida. Y en el versículo 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
El diablo, derrotado por Jesús lleno del Espíritu Santo, se apartó de él por un tiempo. El diablo se apartó por un tiempo, porque el diablo puede volver cualquier momento para tentarnos otra vez, para poder ganar todas y cada una de las batallas y las tentaciones espirituales. Debemos estar siempre llenos del Espíritu Santo, estarnos en el estado continuo de llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu.